tenés la obligación de resolverle a los pacientes todo. Hubo un momento crucial en mi vida. Mi carrera para mí fue mi salvación en un montón de aspectos. Gracias porque me ayudaste a entender y a hacerme cargo de mi enfermedad. Yo también soy médica, yo también me equivoqué en esto, aprendí en lo otro y todo lo que te estoy diciendo es para construir. Es la píldora invisible. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Antes que nada, Rosina, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros, a pesar de lo ocupada que estás, porque sos cardióloga y además sos gerente médica de bioimágenes. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a ese papel? Bueno, gracias a vos por la entrevista. La verdad es que fue un camino de descubrimiento porque, digamos, yo siempre quise ser médica y la vocación de servicio era lo primordial, pero después me terminé dando cuenta que el detrás de escena, en lo que es gestión y llevar equipos adelante de trabajo, era algo que despertó una pasión en mí que tiene que ver con la creatividad, con la dinámica diaria donde no todos los días son iguales y donde podés influir en la vida de las otras personas como para llevar a todo un equipo a un mismo objetivo. Decís que siempre quisiste ser médica. ¿Hubo algún momento en el que tomaste la decisión o desde chica? Sí, hubo un momento crucial en mi vida. Tiene que ver con una patología que tenía un abuelo mío muy querido, donde yo, más allá de que de chica me gustaba jugar a esto de curar y ser como la que ayudaba a curar animales, personas y demás, y jugaba mucho a eso. Un momento crucial donde se enferma mi abuelo, que es una persona muy querida para mí, y yo tomo como la situación, me hago cargo de la situación y empiezo a accionar como si lo fuera, y ahí entendí cuál era mi pasión. Y fue algo que me resultó muy natural y que despertó en mí esas ganas por ayudar y generar un impacto y bueno, y también lidiar con esas presiones, porque uno cuando es el médico de la familia, mi familia, digamos, si bien hay universitarios, pero soy la única médica, todas las miradas apuntan a vos, entonces es una gran responsabilidad llevarlo a cabo. Y bueno, creo que ese hito con mi abuelo fue crucial para mí. Y todas las miradas y todas las consultas, porque siempre la primera que debe venir es a vos. Sí, me pasa que ya que está, ¿por qué no me decís? Y bueno, está bueno, es divertido. Sí, obvio, si es para la familia además. Sí. ¿Y por qué decidiste ser cardióloga? Bueno, cardióloga también tuvo que ver con esto que te contaba. Mi abuelo tenía una patología bastante importante del corazón, la cual era crucial para ver si tenía una sobrevida o no. Y en ese momento yo ya había terminado mi formación de médica general y cuando empecé a investigar un poco el tema y a hablar con un médico y con el otro, fui como su médica de cabecera. Sin querer me fui metiendo en un área y me acuerdo que me tocaba hablar con especialistas de Capital Federal. Yo en ese momento vivía todavía en Rosario. Llevar adelante, bueno, lo llevaba a estudios, lo acompañaba. Tenía que yo muchas veces relacionarme con cardiólogos y fue como que esa especialidad en mí fue, wow, esto es asombroso. O sea, hay cuestiones donde uno puede incidir, dar su punto de vista y ejecutar ciertas acciones. Y eso cambia absolutamente el pronóstico de las personas. En este caso sucedió con mi abuelo, que afortunadamente tuvo una intervención y resultó positiva, pero me di cuenta que la cardiología desata un montón de cuestiones que tienen que ver con la pasión por hacer que una máquina, ¿no? un órgano tan importante como es el corazón sea vital para definirnos en nuestra existencia misma. Entonces hay un poco filosófico y un poco médico en todo esto. Sí, totalmente. Y me hablas de tu familia, que vos sos de un pueblo muy chiquito, ¿no? Sí, así es. Y me imagino que el ritmo de vida no es lo mismo que en Buenos Aires. ¿Influyó ese origen en tu vocación, en tu formación?
Mirá, a mí me pasaba, bueno, yo soy de un pueblo muy chico, se llama Chavás, es un pueblo de la provincia de Santa Fe, y te pasa que cuando tenés que ir a estudiar vas a Rosario porque es la cercanía, Sí. entonces hice toda mi carrera ahí. Y yo en Rosario tuve grandes referentes de la cardiología que marcaron mi camino, pero siempre miraba a Capital Federal como la meta, ¿no? Sentía que todo pasaba por acá y que yo para realmente progresar en mi vida tenía que estar en este lugar. Y me acuerdo muchas veces que pensaba, bueno, si yo tuviese la posibilidad de vivir en Buenos Aires, quizás explotaría un montón de cuestiones que tienen que ver con mi profesionalidad, porque el crecimiento es continuo. Y así fue como de a poco fui conectándome con personas, con instituciones y animarme a dar ese gran paso que es dejar un poco los hábitos y las costumbres que uno tiene de Sí. chica, de pueblo, de las ingenuidades y de otras formas, otra dinámica, para decir yo quiero hacerle frente a esta nueva etapa de mi vida y bueno, y eso abrirte un montón de puertas y construir tu camino vos misma. ¿Pero crees que es una adaptación que es difícil pasar de un pueblo, pasar de Santa Fe a pasar a Capital Federal o a Buenos Aires? ¿O Yo creo que es una adaptación que es compleja, que uno tiene que estar bien preparado y bien firme en lo que quiere, que tiene que tener una convicción muy grande de cuál es su verdadero desafío en su vida. Si a mí no amaría tanto esta carrera, no me apasionaría tanto, quizás hubiese desistido, porque no te olvides que yo me mudé a Capital Federal con unos 20 y pico, casi 30 años, sí? empezar de nuevo, cuando yo ya tenía mis amistades, mi lugar de localía, mi club y todo, y empezar de nuevo y hacerte conocer y generar vínculos y sobre todo yo siempre apunté a lugares de alto nivel. Yo soy una agradecida de la vida porque siempre desde el momento que puse un pie en Capital Federal, estuve trabajando en los centros que son referencia a nivel mundial y eso me ayudó mucho porque a mí no me importaba si tenía que trabajar 14, 24, 48 horas, hacer guardias, ese no pertenecer que en algún momento, ahora quizás cambió, pero en algún momento te lo hacían notar. A mí no me importaba porque yo tenía muy en claro que quería crecer y que para crecer tenía que pasarme todo lo que me tenía que pasar. Entonces, es difícil, pero si uno sabe lo que quiere, para mí nada te detiene. No, dicen que nada bueno llega sin atravesar miedo o vergüenza. Vos Sí. tuviste que pasar el miedo de enfrentar todo, empezar de nuevo. Sí, sí, tuve que atravesar eso, pero como te digo, tuve mucha suerte. Tuve personas que me supieron aconsejar y dar esa palabra de aliento cuando la necesitaba, más allá de una familia, ¿no? Porque uno busca codearse todo el tiempo de gente más inteligente que uno, más exitosa, que triunfó más veces en su vida. Y a mí me pasó que, bueno, hubo puntualmente una persona en Rosario que es un cardiólogo que hace recuperación cardiovascular, así como un jefe que tuve en mi primer trabajo que fue el Instituto Cardiovascular y, bueno, mi mentor que es mi suegro, pero quien me hizo al camino de las imágenes cardiovasculares, que ellos siempre estuvieron para mí, para darme esa palabra de aliento. Cuando yo me confundía, cuando me equivocaba, cuando estaba en esa vorágine de no saber para dónde ir, siempre fueron personas que me incitaron a pensarme en la proyección de acá a 2 años. ¿Cómo te ves a 2 años? ¿Qué querés para vos? Y siempre me abrieron posibilidades porque yo, digamos, mi carrera para mí fue mi salvación en un montón de aspectos. O sea, yo crecí entendiendo que el trabajo no es un cumplir un horario. Para mí, mi trabajo es mi modo de vida. Entonces, pero extender eso a una proyección a futuro es lo que a vos no hace que te quite el eje, digamos, por así decirlo. Me llama la atención esto que decís de la proyección a 2 años. Porque viste que generalmente decimos, bueno, ¿cómo me veo en 10 años? ¿Cómo me veo en 5? Verse en 2 me parece hasta un poco más, que por ahí te ayuda más a lograr objetivos, más a Sí. corto plazo. Totalmente, creo que es más tangible, primero. Segundo, que ponerse metas cortas es ir como dando esos grandes pasos, o sea, el crecimiento con rumbo, pero con pasos firmes. Muchas veces
no sé, te encontrás como queriendo hacer de todo en tu vida y muchas veces tenés que parar y ponerte a pensar qué es lo que querés para vos. Sí, más con cómo vivimos hoy, que estamos todo el tiempo, no frenamos, ni siquiera frenamos a pensar qué es lo que queremos. Hacemos sin ver a largo plazo por ahí. Sí, 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 tal Y cual. yendo a algo más personal, la medicina implica una carga emocional bastante fuerte. ¿Cómo haces para equilibrar el trabajo con tu vida personal? ¿O te llevas los problemas a casa? ¿Cómo lo manejas? Esa pregunta es un poco difícil porque cuando uno es tan apasionado de lo que hace y cuando, en mi caso, por ejemplo, que me levanto pensando cuál es mi objetivo, cuál es mi objetivo de hoy, cuál es mi objetivo a largo plazo, cuál es mi objetivo anual y soy muy exigente conmigo misma. Me cuesta mucho a veces tratar de dejar las cosas que son cuestiones por resolver o conflictos o frustraciones, porque la verdad que tenemos frustraciones también en nuestra actividad diaria. Me cuesta mucho dejarlas de lado y enfocar en otra cosa, pero en este sentido mis hijos me ayudaron. O sea, para mí hubo un antes y un después en lo que es la maternidad y eso creo que está buenísimo porque yo llego a casa y por más que muchas veces quedo como se dice, enganchada de esas cuestiones, yo los veo a mis hijos y inevitablemente tengo que estar en el aquí y en el ahora. Por más que después corte y vuelva a retomar el tema, ese es como mi cable a tierra. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y tengo a Nurit de 3 años y a Vincent de 5 años. Y ellos un poco maman con nosotros lo que es no solamente ser médicos, sino tener un centro médico, llevarlo adelante, gestionarlo. Y está bueno porque yo a veces los veo jugando entre ellos y yo soy mamá y se ponen con la computadora o hacen que hablan por teléfono y vos decís, bueno, qué sé yo, les estoy dejando un mensaje que está bueno, que es positivo, que tiene que ver con los valores que uno quiere transmitir. ¿Y cuáles son los valores que para vos, que sí o sí les querés transmitir a tus hijos? Mira, yo creo que el valor fundamental es la pasión por lo que hagan. O sea, no existe, para mí, no existe hacer ninguna actividad si no tiene esa cuota de pasión. No, a esta altura de mi vida, por suerte, hoy puedo elegir qué hago y qué no. Pero siempre fui muy cabeza dura. Entonces, donde yo me sentía cómoda y sentía que podía explotar mi creatividad y que se ponía en juego todo lo que yo podía dar, porque yo cuando me abro a una actividad, sea un trabajo, cuando doy clases, cuando viajo a un congreso, es 100%. O sea, toda mi energía va puesta en mi actividad. Entonces yo creo que lo más importante es que ellos sepan elegir cuál es su pasión y luchar por eso. Bioimágenes es un referente hoy en todo lo que es diagnóstico por imágenes. ¿Qué crees que es lo que hace que, sobre todo en zona sur, pero en todo Buenos Aires, qué crees que es lo que hace que se distinga de otros centros? Mira, creo que durante muchos años estuvimos trabajando en la propuesta de valor. Creo que la propuesta de valor, muchas veces lo digo, es focalizar todas las especialidades, todos los estudios diagnósticos en un solo lugar. Yo desde que empecé a acompañar en la gestión me di cuenta que vos en Capital Federal, digamos, tenés cada 5 pasos un centro médico, Sí. tenés más posibilidades de localías, cercanías, accesos y demás. Pero estar ubicado en un sitio como es Zona Sur y a su vez Lanús, hace que vos tenés la obligación de resolverle a los pacientes todo. Y todo tiene que ver con esto, con darle accesibilidad a los turnos de manera inmediata, con garantizar que ese abordaje 360, yo insisto mucho con esto, la persona no es vine a ver al cardiólogo, vine a hacerme una resonancia o el estudio que fuere, la persona es un 360 y ese trabajo en equipo es fundamental para darle una solución integrada. Entonces, nosotros trabajamos para que todos los especialistas estén, no solamente brindando su atención, sino trabajando en equipo. Hicimos mucho trabajo en equipo y creo que eso es lo que resalta en propuesta de valor. Y en el día a día pasan por el centro muchísimas personas, todas Sí. con un montón de historias de vida distintas. Y vos que tenés trato con los pacientes, me imagino que vas conociendo esas historias. ¿Hay algún caso o alguna experiencia que te haya marcado? Ya me hablaste de tu abuelo, que esa debe ser la principal. Sí. ¿Hay algún otro que te haya quedado así?
Sí, sí. Mirá, hoy por bioimágenes pasan alrededor de 1.300, 1.400 personas por día. Hay un caso que es de un paciente mío que es espectacular, porque es un paciente que tenía una patología aórtica, tenía una estenosis aórtica, que traducido es como que tu válvula se cierra al punto de que no impide, bueno, pasar flujo de sangre. En fin, es una enfermedad que necesita una resolución quirúrgica o hoy por hoy lo hacen con pequeños dispositivos. Y es un paciente que me venía siguiendo a mí y, bueno, uno como cardiólogo siempre se guía cuáles son las guías, qué dice la evidencia, cuándo operamos, cuándo no operamos, porque no es solamente tomar una conducta y decir, a este paciente lo mando a operar. Hay un contexto que evaluar, hay que ver si va a estar dispuesto a pasar por ese procedimiento, cómo está la familia, cuál es su condición, digamos, vital también. Y me acuerdo que me vino a ver a mí desesperado porque me decían, mira, a mí me quieren operar, me dicen que ya no doy para más, que si no me va a pasar algo muy grave. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos con calma, yo te voy a pedir estudios, vamos a ir analizándote. Por favor, lo que te pido es sinceridad conmigo, porque muchas veces lo que pasa es que cuando el paciente es muy miedoso, oculta sus síntomas. Entonces trata de minimizar todo. Y yo construí una relación con él espectacular, donde había mucha confianza. Y yo le decía, che, ¿te falta el aire ahora? Porque eso a mí me definía mucho, saber si tenía que intervenir o no. No, bueno, estás más gordito, ¿no? Bueno, no sigamos en detalles, pero en el momento oportuno donde tuvo que irse a hacer ese procedimiento, fue el momento que él me dijo, gracias. Porque la verdad es que a mí me querían operar 3 años antes. No tenía mucha indicación, no importa. Y dice, pero gracias porque me ayudaste a entender y a hacerme cargo de mi enfermedad y a poder decidirlo en conjunto y ser como un pacto de confianza entre los dos. Y eso me marcó muchísimo porque dije, wow, yo sentada en mi consultorio solo pienso que hago indicaciones, pero qué importante es la relación con el paciente y cómo le cambió la vida por las limitaciones propias que tenía esa enfermedad y cómo está ahora, cómo se desenvuelve, cómo camina. La verdad que me da mucha, me toca mucho porque son casos donde realmente vos sentís que le hiciste un cambio en su vida y que es para mejor. Sí, qué importante el acompañamiento profesional, porque es verdad que vos podés dar un diagnóstico y que tu trabajo termine ahí, y no, hacen el trabajo de seguir eso, de acompañarlo, de apoyarlo, de escucharlo. Yo, como le digo a mis pacientes, o sea, tengo la suerte de poder marcar con mis palabras lo que hago con mis actos. Y siempre les digo lo mismo. Vos quédate tranquilo, yo no te voy a abandonar. O sea la hora que sea, vos me escribís, vos me consultás, yo estoy para vos. O sea, porque muchas veces siento que una consulta médica no es solamente el acto de qué me recetás, sino es la persona te está mostrando vulnerabilidades, la persona te está mostrando que por algún motivo recurrió a 5 o 6 médicos previamente y no abandonó, no cumplió con la medicación, no llegó al objetivo deseado. Yo dije, pero esto, digamos, tiene que cambiar. Si yo me ocuparía solamente de que tome la medicación o que haga una dieta, sería muy banal todo. Creo que es mucho más enriquecedor el construir la relación con los pacientes. Y por ejemplo, al ser gerente médica, ¿cuáles son los principales desafíos de combinar tanto la práctica como la gestión? Yo creo que el desafío más grande que tengo es entender que hay cuestiones de transformación y mejora continua que nunca deben abandonarse, pero que lleva un proceso. Yo para mis adentros conmigo misma soy muy exigente, tengo un nivel de exigencia muy alto y tengo un poder de hacer, soy la típica multitasking que puede estar en 20 lugares respondiendo mails, llamando por teléfono, hablando con alguien y hasta entendiendo qué está pasando con mis hijos en mi casa, digamos. Eso no sé si es por ser mujer o por habilidades, no sé, ni idea. Pero no todo el mundo es como yo. No todo el mundo está en esas circunstancias o entiende o puede hacerlo de la misma manera. Entonces, me parece que el desafío inicial es entender al equipo y a los tiempos del equipo. Y muchas veces
no detenerse ni frustrarse, porque, como te decía antes, uno pretende que los cambios sucedan a la velocidad que uno los haría, y muchas veces hay que delegar en el equipo y confiar y entender que es más un cambio cultural quizás y un acompañamiento que hacer, digo, ¿no? Delegar, ¿no? Y sí, que no es fácil, es verdad que hay más para alguien como vos que le gusta hacer todo, es difícil delegar. Y por ejemplo, ¿qué gente buscas para que forme parte del equipo? ¿Qué tipo de profesionales te gusta en quiénes podés confiar como para delegarles tu trabajo? En general me gusta la heterogeneidad. A mí me encanta armar equipo con personas que ya son, digamos, que tienen una antigüedad suficiente en la empresa, que te aportan ese conocimiento, esa temperatura, ese mapa de calor que tiene la empresa. No necesariamente tienen grandes títulos, pero saben todo de la empresa, del funcionamiento, y combinarlo con nuevos talentos. Me encanta la gente joven, me encanta sentir que los jóvenes de hoy van a ser los grandes líderes de acá al futuro. Y entonces yo creo que ese mix hace que los que ya vienen en la empresa y quizás no les interesó desarrollar si hicieron quizás algún curso, alguna carrera, pero más corta, se puedan nutrir de estas nuevas generaciones. Y de repente es fantástico porque vos tenés, reuniones de equipo y tenés gente de Peri 50 con gente de Peri 20 y pico. Y eso de innovar y traer cultura fresca y nuevas ideas, creo que nos enriquece a todos. Yo siempre digo, yo en la vida siempre tuve un lema. Yo no soy la más inteligente de todas, ni la más buena, ni nada. Pero yo siempre quise estar rodeada de gente que sea mejor que yo en todos los aspectos. Porque eso a mí me nutre muchísimo y agradezco que esas personas sean tan bondadosas, tan generosas, porque pueden abrirse y che, esto no lo entiendo, ¿cómo es? Y siempre está la oportunidad de aprender. Para mí el desafío de aprender todos los días, quizá parece un cliché, pero aprender algo nuevo es lo que a vos mentalmente y dinámicamente te mantiene siempre arriba, siempre con esa vara alta y como llegando a un objetivo, pero cuando lo alcanzás, bueno, tenés otro objetivo nuevo y seguís, y es una carrera constante. Sí, me parece fundamental esto de querer rodearse de gente más inteligente. Sí. Porque digo, si estás en una habitación con todas personas más inteligentes que vos, estás en la habitación correcta. Sí. Ahí vas a salir siendo mejor persona. Sí. Pero me imagino también que no debe ser fácil, a pesar de lo buenos que puedan ser los profesionales, no debe ser fácil que todos compartan la misma pasión y el mismo compromiso por un proyecto. Todo un equipo tan grande, además. Sí, hoy la verdad es que manejar casi 130, 140 médicos es como, no sé, es un volumen interesante. Lo que está bueno, que empezamos a hacer desde hace muchos años, son jornadas interdisciplinarias con los médicos del equipo, donde nosotros los capacitamos, le ponemos una coach, hacemos como actividades medias de building y con juegos, medias lúdicas y demás. Y después, lo que también tiene bueno esto es que, por más que en la diaria quizás no tengo comunicación continua con todos alguna vez tuvimos una pequeña conversación que sirvió o para darles la inducción o para corregir alguna cuestión que traían uno tiene, digamos, hábitos distintos. Todo tiene que ver con mejorar. Y siempre mi intervención con el médico es del lado de yo también soy médica, yo también me equivoqué en esto, aprendí en lo otro, y todo lo que te estoy diciendo es para construir. Entonces, creo que está bueno y eso el equipo lo percibe y se hace cargo, ¿no? Y yendo ahora a lo más técnico, como cardióloga, hoy, ¿qué importancia tiene el diagnóstico por imágenes para detectar enfermedades del corazón a tiempo? Y es fundamental. Toda la importancia. Yo, no sé, tengo un poco de sesgo porque yo hago multiimágenes cardíacas y la verdad que el diagnóstico por imágenes, en un momento uno empezaba, digamos, con el examen, el interrogatorio, ocultar al paciente y todo, que eso sigue estando,
pero hoy se ha avanzado tanto en cuanto a diagnóstico por imágenes, incluso en la era de inteligencia artificial que nos abraza. O sea, hoy no existe, no se concibe pensar a la medicina por fuera del diagnóstico por imágenes, porque es la posibilidad de detectar hallazgos tempranos para hacer modificaciones que cambien la vida de las personas. Entonces, yo te diría que es fundamental. Y mencionaste la inteligencia artificial. ¿Cómo deciden incorporar tecnología nueva al centro? Mira, fundamentalmente estamos siempre con aplicaciones y software que lo que hacen es, o puede ser de cara al paciente o detrás de escena. Detrás de escena hay algoritmos que hacen que los equipos funcionen de manera más rápida en las secuencias donde toman imágenes o los procesamientos de las mismas, entonces eso ayuda a la parte técnica, por así decirlo. Y en cuanto a lo que es de cara al paciente, muchas veces lo que usamos son software que ya tienen inteligencia artificial incorporada, y eso lo que te permite es hacer mediciones simultáneas o análisis semiautomáticos que, por supuesto, como dice un gran amigo, human on the loop, o sea, el humano siempre supervisando, pero realmente con esa aplicación uno puede detectar ciertas alteraciones. Y en los últimos años hablaste del PAP cardíaco. ¿Qué significa exactamente? Sí, la verdad que ese término fue como muy gracioso, por ¿Lo así acuñaste decirlo. vos? Sí, ¿O no? sí. Es que yo pensaba, no puede ser que la mujer esté tan identificada con el Papa Nicolau, y lo tenga tan presente y todos los años, ay, no, me tengo que hacer la mamografía, el control con el Papa. ¿Y la parte cardiológica qué? Entonces yo digo, ¿por qué no utilizamos el mismo término como para hacer referencia a los estudios o la combinación de estudios, controles, que tiene que hacerse una mujer y un hombre? Pero bueno, el PAP, las mujeres como que lo toman más, abrazan más la palabra, sí, porque se sienten más identificadas, como para decir, escuchá, todo bien con la parte de mujer y el control anual, pero la parte cardiológica es en la misma línea de importancia que la parte femenina. Entonces empezamos a un poco enfatizar en el PAP cardíaco para ver cuáles son los estudios que una mujer debería hacerse en cuanto a prevención primaria de cualquier enfermedad cardiovascular. Y también con la Sociedad de Cardiología se abrió un mundo nuevo, porque es el área de la mujer, y se sabe ya desde muchos estudios que hay justo enfermedades que tienen que ver propiamente dicha con ciertas cuestiones de la mujer. Ejemplo, no sé, tuviste un embarazo con un aborto espontáneo, o tenés ovarios poliquísticos, o sea, ciertas patologías que son nuestras, sí, y nos predisponen a un riesgo cardiovascular distinto a que si fueses una mujer que no tuviese esos antecedentes. Entonces, me pareció oportuno insistir con esto como para crear conciencia. Sí, es verdad que la salud femenina se enfoca mucho más en los controles ginecológicos y se deja de lado un poco la salud cardiovascular. Sí. ¿Y cuáles son los estudios que decís que hay que hacerse anualmente? Mira, fundamentalmente un Doppler, análisis de sangre, como siempre, para detectar colesterol y demás, pero Doppler cardíaco, un estudio que estudia las cavidades del corazón. Puede ser una ergometría o lo que nosotros llamamos el ecoestrés, que es un poco más completo porque combina todo lo que es ultrasonido y ecografía con la parte propia de la actividad física, que es, la ergometría. Ver cómo reacciona el corazón y cómo se va comportando acorde a las etapas del ejercicio. Te da mucho más información. De hecho, nosotros somos parte de un protocolo de investigación multicéntrico, estamos con la Clínica Mayo, con Centros de Italia y demás, y medimos un montón de cuestiones que no solo tienen que ver con la parte de la actividad, sino la actividad, digamos, del ejercicio, sino también con cuestiones que van pasando más dinámicas de flujos y demás a nivel cardíaco, y eso se hace con un ecocardiograma. Entonces yo te diría, laboratorio, Doppler cardíaco, una prueba de esfuerzo que puede ser ergometría o ecoestrés, y después depende un poco mucho si sos fumadora o no, le agregamos un Doppler de vasos de cuello, porque sabemos que la enfermedad ateromatosa es del árbol arterial entero y muchas veces se manifiesta en las arterias del cuello, entonces es oportuno pedirlo.
¿Y qué es lo que más daña al corazón hoy en día? Mirá, es una combinación de todo. Yo creo que lo que más daña es no saber. No saber me refiero a que yo te podría decir el estrés es un factor que se agrega a la dinámica diaria y puede desencadenar eventos cardiovasculares. Eso estamos de acuerdo, es correcto. Pero yo creo que lo peor es no saber. No saber o no tener registro de si tuviste algún familiar de primer grado, tu mamá, tu papá, un hermano, que tuvo un evento cardiovascular o que tuvo un episodio de muerte súbita o que, no sé, te contaron que en algún momento y vos tenés la posibilidad de concurrir a un médico para que te revise, para que te analice, para hacer estudios a tiempo. Eso es muy importante. Yo no sé cuánta conciencia hay ahora, porque vemos que la gente toma mucha conciencia de lo que es la vida sana, hábitos saludables, alimentación balanceada, los gimnasios están explotados por suerte, pero yo lo que me pregunto es, ¿cuánto de esa población, digamos, es absolutamente sana y cuánto es por no preguntar, por no interrogar o por no tener en cuenta ciertos factores que nos predisponen que por ahí podríamos estar haciendo algún tipo de prevención distinta que con el resto de la población? No, y lo que decíamos de lo rápido que se vive también, que uno a veces no se detiene a pensar ni en lo que quiere, tampoco se detiene a pensar en la salud. Sí, sí, ¿Y sí. cuáles son los hábitos que todos deberíamos incorporar para mejorar la salud del corazón? Fundamentalmente el ejercicio físico, todo lo que sea ejercicio aeróbico y para las mujeres, incluso antes de la menopausia, deberíamos incorporar toda la parte muscular por el riesgo de osteoporosis y fracturas y demás. Pero el ejercicio es, creo, la mejor combinación para descargar endorfinas, sentirte plena, hacer actividad aeróbica, hacer que tus cambios, digamos, tu capacidad física sea más elevada, que tengas mejor frecuencia cardíaca o por lo menos estés más adaptado al ejercicio, que también liberes tensiones, porque la verdad es que muchas veces pasa que tenés trabajos que son muy sedentarios, muy de oficina, muy de estar sentado y por ahí ni tiempo de comer o comes cualquier cosa medio rápido, pero esa descarga adrenérgica que produce el ejercicio es un crossover transversal a todos los sistemas. Te ayuda desde el punto de vista cardiovascular, pulmonar, oxigena la sangre, mejora tu piel, mejora tu estado anímico. Yo se lo digo mucho a mis pacientes, o sea, por favor, vienen medias depre, no saben qué hacer, tienen alguna situación conflictuada en su vida, focalizate en el ejercicio físico. Y después, por supuesto, habrá casos donde la dieta balanceada, equilibrada, como siempre sabemos, más verduras y demás, no tanto consumo de azúcares, es interesante, es muy importante, lo es. Incluso hay dietas muy especiales para otro tipo de trastornos, como el síndrome metabólico. Se usa mucho la combinación de trabajar con el nutricionista para pedirle hacer dietas más orientadas al paciente, ya no lo estricto de restringir la ingesta calórica, sino quizás hay pacientes que necesitan un ayuno intermitente guiado, quizás otros necesitan otra dieta y así, pero creo que la combinación de ejercicio es la píldora invisible que estaría bueno que todos incorporen. ¿Y a qué edad es recomendable empezar a hacerse los chequeos cardiológicos? Yo creo que hay que discernir un poco entre si tenés antecedentes en tu familia de enfermedades cardiovasculares, que puede ser padre, madre, hermanos o algún tío lejano, ponele, que haya tenido algún evento cardiovascular, donde yo empezaría antes de los 30. Y después, si no, un, digamos, control anual peri 40, 38, 37, está bien. O sea, el apto físico para todos antes de entrar a un gimnasio, pero el control un poco más exhaustivo va a depender un poco de cuál es tu origen y qué te marca tu historia familiar, digamos, en antecedentes. Además de trabajar juntos, vos compartís la vida con Diego Lowenstein, que es el fundador de Bioimágenes. ¿Cómo es compartir y llevar a cabo un proyecto profesional con tu pareja? La verdad, se vive de una manera muy dinámica. O sea, yo siento que nos complementamos muchísimo.
Yo me defino como un torbellino, yo hago, creo, estoy, es como el movimiento constante y él siempre es el que me da como esa paz y esa tranquilidad de decir, bueno, pará, no te vuelvas loca, hagamos esto. Creo que combinamos muy bien lo mejor que tiene cada uno para explotar y ponerlo en virtud del centro. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos sucede es que, no sé, esto debe ser típico de pymes, uno lleva el trabajo a la casa. Y desde hace unos años lo que realmente hicimos fue un pacto de cuando entramos a casa, dejamos el trabajo afuera. A veces es inevitable, porque a veces estamos cenando y surge algo y decimos, bueno, sí, tal cosa, pero tratamos de enfocarnos en que nuestros hijos sean el centro de atención en ese momento, de guardar esas energías. Pero para mí Diego es una persona maravillosa, es mi compañero ideal. Creo que si algo tenemos que resaltar el uno del otro es que los dos nos damos la libertad para ser quien queremos ser y explotarlo al máximo, tanto él con todas las virtudes que tiene como con lo que yo pueda aportar, pero tuvimos que encontrar ese equilibrio para decir, digamos, hasta acá sí y acá hacemos una vuelta de página, continuamos mañana. y también para tomar las cosas con más energía, porque nada, yo la otra vez escuchaba un podcast de otro lugar y decía, wow, me siento reidentificada porque cuando trabajas con tu pareja, muchas veces se confunde todo, se mezcla todo y hay que estar como muy con los pies sobre la tierra como para decir, bueno, este terreno, este espacio sagrado que es nuestro hogar, lo cuidamos de esta manera. Sí, que me imagino que no debe ser fácil dejarlo afuera. Porque más cuando tienen la pasión que sienten ustedes por el trabajo. Sí. Pero cuando los hijos logran superar eso, entonces. Sí, además que nosotros compartimos muchos ambientes, o sea, no solamente lo laboral, sino lo académico. Muchas veces nos toca viajar juntos a congresos, dar charlas. A veces, bueno, yo estoy como directora de un curso, lo invito a él a dar una charla, él me invita a mí. Tenemos muchos proyectos en simultáneo, entonces como muy variado, digamos. Tenemos muchas cosas de qué conversar. De hecho, a nuestro equipo le decimos, escucha, vos lo que hables con Diego, vos mandá el mail igual, porque no des por sentado que porque vivimos juntos vamos a estar repasando la temática, porque a veces nos pasaba eso, que nos decían, no, pasa que yo le dije a Ro y yo decía, pero no hablé de esto con él en casa, o sea, mandame la minuta igual que yo después las leo por mail. Y por ejemplo, a la hora de tomar decisiones importantes respecto al centro, ¿se complementan bien o pueden llegar a chocar con algunas cosas? No, yo creo que nos complementamos muy bien porque cada uno da su punto de vista. Quizás puede pasar, a veces no estás 100% de acuerdo con una decisión, pero el respeto y el escuchar al otro y entender cuál es su punto de vista, cómo está fundamentado. O sea, los dos somos muy de fundamentame por qué. O sea, ¿querés que te apoye? Fundamentame por qué. O sea, no es el por qué. Si la toma de decisiones, yo creo que para cualquier empresario o cualquier persona relacionada con la gestión, es un ámbito donde se tiene que combinar lo objetivo y ese doble clic. Es como, olvídate de que esto es, digamos, que trabajamos juntos y deja la subjetividad de lado y enfócate en tomar una decisión por el bien de la empresa y fundamentada. Entonces, eso creo que es una responsabilidad enorme, porque muchas veces uno no tiene en cuenta el poder influyente que tiene lo que vas a hacer con respecto al resto. Para bien, o a veces, no sé, cuando sale mal, para mal, digamos, pero de eso aprendimos un montón. Y mirando hacia adelante, ¿qué desafíos crees que tiene por delante el diagnóstico por imágenes? Bueno, fundamentalmente abrazar a la inteligencia artificial. ¿Lo consideras un aliado?
Sí o sí, sí, 100%. Yo estuve, mira, fue muy curioso porque el año pasado me fui a Silicon Valley. Sí, Vos sabés que es la cuna de todas sí, las sí, sí. industrias, los unicornios. Y fue espectacular porque en toda empresa que íbamos a visitar hablaban de cómo incorporaban la inteligencia artificial para mejorar el proceso, pero no para correr a la persona. Por eso hice mucho hincapié en Human on the Loop, porque eso es algo que me quedó muy grabado. O sea, cualquier cosa que vos puedas automatizar a través de la inteligencia artificial para que sea un agente aliado, digamos, de tareas repetitivas, va a hacer que el ser humano realmente ponga el foco y el valor, el aporte de valor, en cuestiones donde la inteligencia artificial todavía, por suerte, no puede llegar. Entonces, yo creo que esto de la incorporación de, bueno, te subo un estudio a un software y me hace un análisis. Sí, ok, está bien, pero eso fue entrenado por un humano. Y eso va a tener que seguir siendo supervisado por un humano. Entonces, tratar de pelearnos con eso es como negar la revolución industrial, digamos. O sea, no tiene sentido. Llegó para quedarse, llegó para hacernos más productivos, llegó para hacernos más precoces, pero siempre poniendo al humano en el foco de que es un desafío, porque es más fácil hacer tareas automatizadas o repetitivas para la persona que desafiarse a sí mismo a decir, ok, esto ya lo puedo delegar, pero en esto me tengo que formar más. Sí. Y con toda tu trayectoria, con todo lo que recorriste, ¿qué sueños tenés todavía por cumplir, tanto profesionalmente como personalmente? Mira, yo me levanto casi siempre pensando cuál es mi misión, digamos, ¿no? ¿Cuál es mi misión en mi trabajo, con mis hijos, con mi familia? Yo quiero ser reconocido, quiero que Bioimágenes sea reconocido, esa es un poco nuestra misión en conjunto a nivel mundial. Si bien tiene mucho, o sea, es reconocido dentro del ambiente científico porque publicamos mucho, vamos a congresos, o sea, de alguna manera u otra con los cursos que dictamos y demás se reconoce, pero creo que la misión del liderazgo y llevarlo al centro como un centro de referencia y que sea líder es algo que enciende un motor, que todos los que trabajamos ahí apostamos a eso. Quizás algunos te dicen, bueno, yo no sé qué puedo aportar para ser líder. Y en realidad lo que nosotros le hacemos entender es que el lugar está formado por personas y cada uno es fundamental en el rol que haga. Y eso mismo lo traslado a mi vida personal con mis nuevas metas, mis nuevos desafíos a la hora de estudiar o querer seguir creciendo y con mis hijos también. Yo creo que he tenido profesores que me han dicho, bueno, el liderazgo es una cuestión donde se trabaja y yo digo, perfecto, es así. O sea, y enseñarle a tu generación, a lo más preciado que querés, que tenés, que son tus hijos, o a tus colaboradores, porque para mí, o sea, pasar 8 o 10 horas con ellos es como si fuesen parte de una gran comunidad. A ser líderes, a poder expresarse, a hablar, a llevar con cierta tenacidad un objetivo adelante y cumplirlo, es lo mejor que uno puede transmitir. Y ya para cerrar, me hablaste de la misión de Bioimágenes. Y en cuanto a la esencia, ¿cómo describirías esa esencia en pocas palabras? Somos una comunidad. La gente que trabaja con nosotros, la verdad que quiere mucho al lugar, tiene muy puesta la camiseta, que eso es algo donde a nosotros nos enorgullece porque eso es sentimiento, tiene que ver con la pasión que te nombraba al principio y está formado por personas que realmente vieron toda la transformación que tuvo la empresa y están apostando a que sigamos construyendo, a que sigamos dándole posibilidades, porque hoy por hoy Bioimágenes está compuesta por familias de primera, segunda, tercera generación, y eso es algo fundamental, digamos. No solamente el trabajo como dignidad, el trabajo dignifica, digamos, ¿no? Sino también hacerlo con el equipo de personas que tenemos hoy, que están todos tirando para adelante y pensando qué podemos hacer mañana para que esto salga mejor. Así que eso la verdad me emociona mucho. Todos tiran para el mismo lado. Sí, sí, sí. Por suerte Bueno, sí. muchísimas gracias, No, Rosina. gracias a vos.